Lemus. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Julio. Gusto saludarte, siempre un placer poder estar aquí en tu espacio y muy agradecido por tus atenciones. Al contrario, muchas gracias. Jaque a Peña Nieto es el título de tu libro, Jesús. ¿Por qué hablas de un jaque a Peña Nieto? Porque considero, mi querido Julio, que en este momento el expresidente Peña Nieto pues, se encuentra en la encrucijada precisamente y está en un jaque porque es difícil, veo que se pueda mover por dos vertientes. La primera, la investigación de la DEA sobre el general Cienfuegos continúa en Estados Unidos. No se ha olvidado, el gobierno norteamericano mantiene viva la investigación. De hecho, están ahondando, perdón, están ahondando más en las relaciones que tuvo el general Cienfuegos con el cártel del H2 de Francisco Patrón Sánchez allá en Nayarit, Jalisco y parte de Sinaloa. Entonces se está ahondando y por supuesto que esa pista que le sigue la DEA, que va a alcanzar seguramente al general a corto, mediano o largo plazo, no lo sé, pero también va a tocar seguramente al presidente López Obrador, porque es el caso, estamos viendo el mismo caso que se vivió con Felipe Calderón y Genaro García Luna. Entonces estamos hablando sobre la misma hipótesis de relación en donde el presidente de la República no pudo estar ajeno a lo que hacía su secretario de la Defensa Nacional. Esa sería la primera línea de combate por la que pienso que el expresidente Peña Nieto podría estar en jaque. La otra, por supuesto, que tiene que ver mucho con la convocatoria que en agosto próximo lanzará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para preguntarle a la gente si hay que enjuiciar o no a los expresidentes que tanto daño cometieron durante su ejercicio. Entonces creo que esas son las vertientes y en el segundo sentido estoy aquí en este libro pues aportando una serie de datos para que el lector, el público, la gente que pueda seguir esta información pues pueda tener elementos para decidir si hay que juzgar, si hay cosas de trasfondo más allá de lo que ya se ha dicho en el ámbito mediático para poder juzgar a Peña Nieto. Jesús Lemus, me llama la atención lo que señalas acerca del general Cienfuegos y que la DEA sigue investigando y que a corto, mediano o largo plazo habrá acciones de justicia en contra de él. Eso implicaría que entonces todo lo que se hizo en esta administración del presidente López Obrador, el rescate del general Cienfuegos, pues quedará también impactado por esa carga de información que prevés que pueda venir de la DEA? Sin duda alguna, mi querido Julio, yo creo que lo que hizo la administración esta de la Cuarta Transformación para rescatar al general de la justicia norteamericana, pues va a quedar de lado a final de cuentas porque, insisto, hay una investigación, la investigación sigue corriendo en la DEA, no nada más por la DEA, también la está tomando un grupo de agentes del FBI, hasta donde tengo conocimiento, hasta donde pude saber por información filtrada por fuentes desde adentro de esas organizaciones gubernamentales, siguen ahondando justamente en la averiguación de qué tanto se coludió pues el general Cienfuegos, pese a que aquí en México la justicia o la Fiscalía General de la República ha establecido pues que no hay ningún elemento, pero seguramente el gobierno norteamericano tiene algo más, que es lo que lo sigue manteniendo justamente en esa línea de investigación. Y yo en este libro de Jaque a Peña Nieto, que me publica HarperCollins con el apoyo de nuestro amigo editor Edgar Kraus, pues aquí yo planteo justamente que prácticamente es una herencia de esa relación narco-estado que se da en el gobierno de Felipe Calderón, que la hereda de Genaro García Luna al general Cienfuegos. Entonces creo que hay mucho más de lo que se ha dicho porque he consultado con fuentes al interior de los cárteles precisamente que fueron en su momento del H2 o de los Beltrán Leiva de Sinaloa, pues ahí se habla de una relación muy intensa, muy activa, muy proactiva por parte de las dos partes, en las que se permitió que se estableciera esa relación, en la que se permitió que el Estado mexicano brindara protección a un grupo de narcotraficantes. Entonces, estoy hablando de eso, que justamente es sobre las pistas que hoy sigue la DEA
aparte de varios procesados y sentenciados que están en Estados Unidos, pues aparte hay otros elementos que todavía no están ni siquiera ya, que siguen en activo dentro del narcotráfico y que hablan justamente de esa relación. Estoy en diálogo con Jesús Lemus, periodista y autor del libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, de la editorial HarperCollins. Jesús Lemus, el imperio de corrupción, coincido plenamente en que fue un imperio de corrupción, pero te pregunto, hasta hoy ese imperio se mantiene virtualmente intocado, con la excepción muy particular de Rosario Robles, pero en general, ¿ese imperio sigue intocado? Sí, por supuesto, Julio, está intocado el imperio, pareciera que hubiera una relación de protección hacia ellos, y no lo digo desde el punto de vista de que el presidente López Obrador esté dando cobijo al expresidente Peña Nieto y a todo el imperio de corrupción que generó, sino hablo de que no ha habido realmente un cambio sustancial en la administración pública federal, porque el 80% de los funcionarios que fueron jefes de área, jefes de departamento, encargados de algunas subdirecciones o incluso direcciones de algunas dependencias, pues siguen estando ahí, Julio, no se han movido. Si acaso los han removido de la Secretaría de Seguridad Pública, pues los han movido a la Secretaría de Gobernación los movieron a la Fiscalía General de la República. O sea, está todavía protegido ese imperio de la corrupción, no se ha tocado nada. Pareciera que hubiera un pacto de impunidad hacia el expresidente Peña Nieto, y se sigue dando. A lo mejor no está informado el presidente de cómo están las estructuras de la administración pública, pero todavía tenemos una administración calderonista, peñista dentro de esta cuarta transformación, y eso es lo más grave, que eso se ha hecho para que no se toquen a estas figuras. Ya lo vimos con el caso de la exoneración del general Cienfuegos, pues por parte de la Fiscalía. Lo estamos viendo también con el caso de Emilio Lozoya, que no avanza para nada, está empantanado porque así lo quieren mantener empantanado. Tenemos a un delincuente de cuello blanco, como es Emilio Lozoya, pues que está gozando de los privilegios de la impunidad, está viviendo en su casa tranquilamente, ni siquiera es molestado, no ha podido pisar una celda, cuando muchos en México, mi querido Julio, te lo digo por experiencia, hemos pisado celdas de manera muy injusta, y eso creo que no se vale en un México de democracia y un México de un Estado de Derecho, donde ahora dice el presidente López Obrador que se aplica el derecho y no el chueco. Entonces creo que seguimos navegando todavía por las mismas aguas turbulentas de la impunidad. Jesús Lemus, tú has reporteado, conoces y por desgracia, como lo mencionas, has vivido en carne propia la represión desde el poder público en la época de Felipe Calderón y su hermana Cocoa, Luisa María Calderón. Sufriste cárcel, después de lo cual saliste inocente, libre de todo cargo, pero Jesús Lemus, ¿qué es lo que impide que se pueda hacer justicia y se pueda combatir ese imperio de la corrupción? La estructura del Poder Judicial, la estructura de la antes Procuraduría, ahora Fiscalía General de la República, ¿se puede con voluntad política o es un problema estructural el que impide que avancemos en que se haga justicia real? Yo pienso que es un problema estructural que justamente fue elaborado de esa forma, se fue construyendo de esa forma para favorecer la impunidad. También hay mucho, por supuesto, de falta de voluntad política. Si la Fiscalía General de la República quisiera poner el balón en la cancha del Poder Judicial, pues lo podría hacer, y que fueran finalmente los jueces los que determinaran si Emilio Lozoya es o no es culpable, pero que acelerara, por ejemplo, el caso, por hablarte nada más de él, porque tenemos también pues señalamientos de corrupción de Luis Videgaray, de Luis Aguilar, de Luis Miranda Nava. Tenemos una serie de funcionarios que se crearon dentro de la administración de Enrique Peña Nieto que hicieron sus propios imperios chiquitos de corrupción, y que te doy un dato simplemente que yo encuentro y que plasmo aquí en el libro. A lo largo de las investigaciones encontré en la Auditoría Superior de la Federación que hay por lo menos 100,000 millones de pesos que fueron saqueados en ese gobierno, y son 100,000 millones de pesos que todavía al momento no hay un responsable, no se ha mandado llamar a nadie. Entonces es la estructura del gobierno la que está impidiendo
que se avance en este reclamo de la sociedad, porque te voy a decir una cosa, Julio, si tú y yo le debemos al SAT 50 pesos, créeme que van con todo y nos obligan al pago, por supuesto, ¿sí? Entonces, imagínate estos que no debían al SAT, por supuesto, sino que saquearon lo que estaba dentro de las finanzas, y entonces no se ha podido dar esa investigación. Ahí están los documentos, ahí está la Auditoría Superior de la Federación, ahí están los señalamientos, las observaciones hechas, pues sin embargo tenemos unas instancias totalmente desactivadas, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera, que considero está haciendo un excelente trabajo en cuanto a la ubicación de algunos fondos, pues también creo que le falta mucho de coordinación con la propia Fiscalía General de la República, y eso es lo que genera pues una falla en la estructura. Y a esto habría que agregarle que una vez que pase el balón a la cancha de los jueces, de los magistrados del Poder Judicial, pues habría también ver cómo está ese otro poder de la República, cómo está estructurado también de manera tal para que no pasen esos casos más allá. Entonces creo que son las dos cosas. Gran parte es producto de la estructura que se ha forjado en los últimos, yo considero últimos 30 años, pero también es parte de la mucha voluntad política que no se ha querido aplicar en este caso. ¿Dónde andará Peña Nieto? ¿En España, Jesús Lemus? ¿Qué sabes? ¿De qué hace? ¿De qué vive el hombre que está desempleado? Pues a lo que sé, y según me informan fuentes muy cercanas, anda entre España y Francia, viajando, pues mitigando el desempleo de alguna forma con aquellos bellos paisajes, pero sin duda alguna creo que debe de disfrutarlo muy ampliamente, porque a lo que yo veo, te digo, insisto, no soy ave de mal agüero, no hay encono, no hay rencor, simplemente es un trabajo periodístico y las evidencias lo señalan. Seguramente dentro de muy poco tendrá que responder ante la justicia. ¿De qué vivirá Jesús Lemus? ¿De qué vivirá? ¿De negocios, prestanombres? ¿De qué vivirá Peña Nieto? Al momento no tengo información de que tenga en ninguna empresa a su nombre. Puede tener algunas empresas de la construcción, del ramo de la construcción. Tiene empresas también hoteleras con relación a la prestación de servicios de transporte también, con algunos prestanombres en el Estado de México. Y creo que eso es lo que le podría estar dando alguna utilidad económica, pero sin duda alguna creo que los miles de millones de pesos que pudo haber saqueado, que están ahí contemplados en la Autoridad de la Superior de la Federación, pues podría ser su principal fuerte. No creo que ande dando conferencias como vive este otro carnicero de Michoacán, viviendo de las conferencias, ¿no? Entonces no creo que esté ni siquiera en ese ámbito. Creo que él está recibiendo utilidades de sus rentas que pudo lograr. Jesús Lemus, estamos en un momento a 15 días de las elecciones y hay gente que evoca el pasado priista y dice, bueno, robaban pero algo dejaban. Hay quienes añoran ese estilo engañoso, aparentemente ligero, frívolo de alguien como Peña Nieto. ¿Crees que puede haber condiciones para que el pueblo mexicano le dé otra oportunidad al PRI o a personajes como Peña Nieto? Yo lo veo muy difícil, Julio. Yo veo muy difícil que en las elecciones del próximo 6 de junio pudiera remontar esa extraña y antinatural alianza de PAN-PRD-PRI. Yo veo muy difícil que pueda regresar otra vez de manera masiva a los cargos de elección popular. Yo creo que la fuerza del presidente López Obrador, la imagen todavía que le ha alcanzado para llegar a un tercer año de gobierno prácticamente con el 65% de popularidad, pues creo que le va a dar mucha fuerza para hacer que su partido y sus candidatos ganen. Entonces yo vislumbro un triunfo masivo de Morena, aunque en ese triunfo y en esa composición de candidatos pues haya muchos priistas y muchos panistas que por el solo hecho de pasar a Morena pues ya se sienten purificados, pero lamentablemente la gente aquí creo que no va a haber mucha diferencia, no va a discernir entre el origen de los candidatos. Creo que más bien va a decidir por la bandera que los acompaña, y creo que va a ganar sin duda Morena en las próximas elecciones. No veo condiciones en ninguna parte del país como para que vuelva a retornar o a revivir la llama priista, para que vuelva otra vez a enconarse en el poder. Creo que han sido muchos los agravios, mi querido Julio,
los que han hecho los funcionarios de las administraciones panistas y priistas, como para que a la gente pues se le pueda olvidar. Y luego, insisto, el discurso del presidente, que es una gota de agua todos los días sobre la roca, creo que está también causando algún efecto, que lo vamos a ver en la noche del 6 de junio. Jesús Lemus, como periodistas, reporteros, a veces se nos va la vida en el día a día y estamos montados sobre el cuaco de la información, sobre él a toda velocidad, a todo galope, y no tenemos siempre la oportunidad que tú te has fabricado y que te has regalado, diría yo, de poder reflexionar con una visión más amplia, con el reposo obligado que lleva a la reflexión para poder plasmarlo en un libro, que un libro ya es otro tema, una reflexión distinta. Como periodistas hemos visto el día a día de Peña Nieto y nos asombra y nos ha enojado a muchos. Pero cuando viste el conjunto, ese imperio de la corrupción, ¿qué encontraste como periodista y qué sentiste como ciudadano? Bueno, bien lo dices, Julio, como periodistas imbuidos en el día a día de la información en el diarismo, sí es un poco difícil a veces alcanzar la reflexión y alcanzar la sedimentación bien de la información, ¿no? Yo me he dado la posibilidad de esto porque, bueno, aparte de que el desplazamiento forzado me ha obligado también a un exilio también tranquilo de alguna forma, lo que también me ha dado para revisión, y he encontrado cuatro ejes fundamentales en la administración. Como periodista he encontrado 4 ejes fundamentales en la administración de Enrique Peña Nieto, que los plasmo aquí justamente en el libro de Jaque a Peña Nieto. La primera vertiente que encuentro, el primer eje, es que el saqueo nacional del que fue objeto, el país, pues no fue fortuito, fue algo que estuvo milimétricamente planeado, mi querido Julio. Desde el momento, no desde que llega Enrique Peña a la presidencia de la República, yo me voy más allá. Yo encuentro que ese saqueo se planeó desde que él era candidato a gobernador del Estado de México. Desde ese momento ya se planeaba, ya se pensaba en un proyecto nacional de gran envergadura, de gran calado, en el que tuvieran cabida pues muchos empresarios, mucha gente de capital en México, para que participaran de ese saqueo, donde justamente el botín pues eran los recursos naturales, era el gas, era el petróleo, eran las minas, eran las playas, eran los bosques. Entonces ahí es donde encuentro que se da el origen del saqueo. La segunda vertiente que encuentro en esta investigación es pues precisamente que el robo pues no se ha limitado a lo que nos han señalado de alguna forma la información diaria, no se ha limitado al saqueo de los gobernadores que están procesados, de algunos que ya han sido encarcelados, otros que han sido nada más señalados, sino que el saqueo va más allá y hablamos de más de 100,000 millones de pesos de los que están documentados, ¿sí? Y la tercera vertiente es que una tercera parte del territorio nacional pues fue entregada con plena conciencia a un grupo de empresarios rapaces, pero bajo el principio del amiguismo y del pago de lealtades que tanto promovió el presidente Peña Nieto. Y la cuarta vertiente que encuentro es justamente la herencia de la relación narco y Estado que venía de Felipe Calderón, que la manejó magistralmente y de manera muy encubierta el propio Genaro García Luna, y que luego le pasa la estafeta al general Cienfuegos. Entonces, esas son las 4 vertientes que encuentro como periodista, y como periodista, bueno, pues es un festín de la información, sin duda alguna, pues es algo que de repente no hayas que hacer con tanta información, pero ya como ciudadano, viéndolo, ya leyéndolo con un poco de hígado estos trabajos, pues creo que sí causa mucho enojo, mucho encono, y es la necesidad entonces de compartir esta información para que otros que todavía no han caído en la cuenta, pues comiencen a dimensionar de qué tamaño fue el robo nacional que ocasionó Peña Nieto. Jesús Lemus, te agradezco mucho esta oportunidad de asomarnos al libro que te ha publicado HarperCollins, que está publicando libros de política y de asuntos de interés social. Y pues gracias, Jesús, y a leer Jaque a Peña, y veremos lo que venga más adelante en este tema específico, Jesús.
Gracias, muchas gracias, Julio. Siempre agradezco tus atenciones. Esperemos que a la gente le guste este trabajo y estoy a tus órdenes como siempre. Bien Gracias, agradecido. Jesús Lemus.